En esta parte de la diapositiva nos están mostrando algunas características estructurales de los lípidos en general, bien sean ácidos grasos, triglicéridos, esfingolípidos, fosfolípidos y hasta el mismo colesterol. Entonces los lípidos generalmente tienen una parte polar y una parte no polar, una cabeza polar y una cabeza y una cola, perdón, no polar. Polar significa que tiene grupos funcionales que forman dipolos y esos dipolos pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por lo tanto son hidrofílicos, pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. No polar significa que tiene grupos funcionales que no forman dipolos, por lo tanto no forma puentes de hidrógeno con el agua, por lo tanto no son solubles en agua, son hidrofóbicos. Pero estos grupos sí pueden formar otro tipo de interacciones como las interacciones de Van der Waals, interacciones entre estas cadenas no polares. Eh, un ejemplo son las de los lípidos, son los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres tienen una cabeza polar que corresponde a un grupo carboxilo que es el carbono número uno, y el resto, en este caso un ácido graso eh, que tiene 18 carbonos, que es el ácido esteárico, que es el estearato. eh, Tiene grupos CH2, CH2 y CH3 que no forman dipolos, que forman interacciones de Van der Waals. Además es un ácido graso saturado porque no tiene dobles enlaces. Todos los enlaces que unen a los carbonos son enlaces sencillos. Ahora, este grupo carboxilo tiene un pK de 4.5, es decir, a pH fisiológico generalmente, a pesar de que es un ácido débil, a pH fisiológico está desprotonado, es decir, libera el hidrógeno y por lo tanto está cargado negativamente. Por eso está en su forma de sal, en su forma de estearato, no como ácido esteárico, sino como estearato. Un ácido graso también de 18 carbonos, pero entonces este ya tiene un doble enlace, por eso es un ácido graso insaturado, porque ya tiene por lo menos un doble enlace. También es de 18 carbonos, también tiene un grupo carboxilo que también tiene un pK de 4.5, por eso a pH fisiológico generalmente está desprotonado, es decir, cargado negativamente, es decir, en su forma sal, en su forma iónica. Aquí tenemos el mismo ácido graso saturado de 18 carbonos, el ácido esteárico. Aquí está en otra forma de representación, la forma de representación de esferas. Aquí está el ácido graso de 18 carbonos con una insaturación, como es el ácido, el oleato. Entonces ese ácido graso, este ácido graso que tiene un doble enlace, la configuración de ese doble enlace es en cis. Por lo tanto, en el sitio donde está el doble enlace le confiere una torsión. Entonces, por eso estos ácidos grasos insaturados, que tienen esos dobles enlaces en configuración cis, son ácidos grasos que tienen torsiones. Entre más insaturaciones en cis tenga, mayor número de torsiones tiene el ácido graso. Y dos ácidos grasos que tienen torsiones forman mucho menos interacciones de Van der Waals que dos ácidos grasos saturados. Forman mucho más interacciones de Van der Waals entre sí. En esta tabla tenemos una representación de algunos de los ácidos grasos más comunes. Entonces aquí están los ácidos grasos saturados, el nombre común, el nombre sistemático. Entonces ácido cáprico, o el decanoico, que tiene 10 carbonos y no tiene ningún doble enlace. Entonces por eso todos estos ácidos grasos son saturados. Entonces de 12 carbonos, de 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Estos son los nombres comunes y estos son los nombres sistemáticos. Ahora, una de las propiedades es
una de las propiedades físicas es el estado en el cual se encuentran, por ejemplo, a temperatura ambiente y a qué temperatura pasan de estado sólido a líquido. Entonces, eso es lo que se denomina la temperatura o el punto de licuefacción. Entonces, entre más corto sea el ácido graso, ¿sí? Menor es su punto de licuefacción. Por ejemplo, el ácido graso más corto, que es el de 10 carbonos en esta tabla, entonces tiene un punto de licuefacción a 31.6 grados centígrados. Y en cambio, el cerótico, que es un ácido graso de 26 carbonos saturado, como entre ellos se forman muchas más interacciones de Van der Waals, por eso es mucho más sólido, es mucho más difícil de pasarlo de sólido a líquido y se requiere calentarlo a una temperatura de 88.5 grados centígrados para que pase de sólido a líquido. Los ácidos grasos insaturados, entonces ejemplos: el ácido palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Este es el nombre común y esto es el nombre sistemático: cis 9 hexa decenoico. Aquí era deca porque son saturados, decenoico porque tienen dobles enlaces. La abreviación, entonces, el 16 significa el número de carbonos que tiene. Este número 1 después de los dos puntos significa el número de dobles enlaces. Entonces estos dos tienen un solo doble enlace. Este tiene dos dobles enlaces, tres dobles enlaces y cuatro dobles enlaces. C significa que todos los dobles enlaces están en configuración cis. Delta significa el carbono en el cual se encuentra el doble enlace. Entonces este solo tiene uno, lo tiene entre los carbonos 9 y 10. Uno entre los carbonos 9 y 10. Tiene dos, el primero entre los carbonos 9 y 10 y el segundo entre los carbonos 12 y 13 y así sucesivamente. También, dependiendo no solo de la longitud, sino también dependiendo del número de dobles enlaces por las torsiones, entonces también tienen un punto, una temperatura a la cual pueden pasar de sólidos a líquidos, ¿sí? O punto de fusión o melting point. Entonces, un ácido graso como el ácido oleico, como el ácido palmitoleico, que es el más corto, ¿sí? Y solo tiene un doble enlace, tiene un punto de licuefacción a 0 grados centígrados, mucho más bajo que el del oleico, que tiene 16 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ambos tienen un solo doble enlace, pero este no tiene sino 16 carbonos, en cambio este tiene 18 carbonos. El ácido linoleico ya tiene dos dobles enlaces, por eso vuelve y baja el punto de fusión, la temperatura a la cual puede pasar de sólido, a líquido. Y estos, que ya tienen muchísimo más números dobles enlaces, tienen incluso temperaturas de fusión de menos 11 grados centígrados o de menos 50 grados centígrados. Ahora, los ácidos grasos por este grupo carboxilo puede formar enlaces éster, carbono doble enlace con oxígeno, enlace con oxígeno, y este oxígeno está formando otro enlace con un carbono del glicerol. Entonces aquí están, este era un grupo hidroxilo del glicerol, hay una reacción entre el grupo carboxilo del ácido graso y el OH del glicerol para formar un enlace éster. Entonces aquí hay tres ácidos grasos unidos al glicerol por enlaces éster. A esto se llaman los triglicéridos o triacilgliceroles. Cuando el ácido graso es el mismo, ¿sí? Como en este caso, que es el ácido graso, el ácido esteárico, este ácido graso, entonces este es un triglicérido que se conoce como una grasa simple, como una grasa simple. Entonces 16 carbonos son estos 16 carbonos CH2 y este carbono 18 es el CH3. Entonces este triglicérido se llamaría triestearina. Aquí
nos muestran en esta tabla la composición de algunas grasas naturales, por ejemplo, la composición del aceite de oliva, de la mantequilla y de la grasa bovina. Entonces nos dicen la composición de ácida grasa saturada del aceite de oliva es muy bajo en ácido graso saturada, eh, con ácidos grasos entre 4 y 12 carbonos, 14 carbonos, 16 carbonos, el 13%, de 18 carbonos, el 3%. Y es muy rico, 80% es rico en ácidos grasos insaturados, por eso está en forma de aceite, es líquido a temperatura ambiente. La mantequilla, entonces, aquí nos dicen que no da el 100% porque además de eso pues tiene otro tipo de grasas que no están consideradas acá, entonces nos muestran que es muy rica en ácidos grasos saturados y tiene un bajo porcentaje de ácidos grasos insaturados, entonces por eso esta es sólida, por ejemplo, a temperatura ambiente. Y esta es la composición de lípidos, ácidos grasos saturados y eh, grasa insaturada del 46%. Ahora, los aceites, generalmente los aceites de maíz, para volverlos de líquidos a sólidos para producir margarina, que es un sustituyente mucho más barato que la mantequilla, entonces se someten a un proceso de hidrogenación en el cual los ácidos grasos insaturados se pueden convertir en ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos insaturados son menos resistentes, se dañan más fácilmente, entonces uno es para cambiarle la consistencia para producir margarina con una consistencia sólida, y la otra para prolongar la vida media de los grasas que eran ricas en ácidos grasos insaturados.